Voy a hablarles de algo que en verdad es un neologismo, que se llama ideonómica. ¿Y por qué les voy a hablar de esto? Porque me interesa y porque me invitaron, pero creo que puede ser relevante para ustedes porque las personas que estamos acá somos todos y todas interesados en trabajar salud mental y mejorar la salud mental de las personas. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. También por interés y ocio, pero en su mayoría tenemos estos medidas más altruistas. Y voy a partir desde las bases hacia arriba, así que esto es un experimento. Primero, el sueldo promedio. ¿Qué significa en concreto que el sueldo promedio de las personas en Chile al 2023 sean 838 dólares y el mediano de 590? ¿Qué significa un promedio? Le pido a los estudiantes del taller latinoamericano que me respondan, sí, pues los profes no. Sí. ¿Qué es un promedio? ¿Ah? ¿Cómo se va acumulando la mayor parte Es de algo que tiene que ver con la mayoría, ¿cierto? Vale. Y si se fijan en el promedio de la distribución de sueldo en Chile, tiene una característica bien especial, que funciona como el cortisol, es asimétrico. ¿Qué quiere decir que sea asimétrico? Nosotros no queremos tener mucho cortisol, queremos tener poco, ¿cierto? Entonces se nos concentran abajo. El problema es que con los sueldos nos gustaría que se concentrara arriba, pero no es verdad. Entonces el sueldo promedio nos está diciendo en cierto caso que 838 personas ganan más o menos eso, pero lo que nos sirve para poder esta distribución asimétrica es la mediana, 590 dólares, ¿verdad? Todos sabemos que cuando las distribuciones son asimétricas cuenta la mediana, ¿cierto? Estamos en el doctorado. Bien, vamos. El tema es que un promedio es un modelo predictivo. ¿Sabían eso, no? ¿Por qué algunos no me dicen así? Entonces les cuento, el promedio es un modelo predictivo. ¿Qué quiere decir un modelo predictivo? Que si yo no sé más de algo, el promedio es mi mejor opción, ¿sí? Entonces la media de la desviación estándar, que es el típico modelo que llamamos el modelo normal, es un modelo predictivo, ¿sí? Y la mediana o la MAP también son modelos predictivos. Si no tengo información sobre ustedes y sé que el sueldo promedio de un país son 890 dólares y el mediano está en 580 dólares, yo mejor digo que ustedes ganan 890 dólares. Es mucho mejor a no saber nada. ¿Se entiende? Dale. El promedio va a representar bien si es que la muestra es simétrica. Eso ya también lo sabíamos, ¿verdad? O sea, si tenemos una campanita, cuando es asimétrica y hace una olita, no representa bien. Trabajamos con la mediana, ¿sí? Y también cuando la varianza no es excesiva. ¿Se acuerdan de la varianza? Porque si la varianza es así y el promedio está acá, da lo mismo el promedio. Porque puedo encontrar gente por acá y gente por acá, ¿verdad? Súper, son todos súper inteligentes, me encanta. Entonces, si no tengo más información, el promedio es el valor más esperado. Y de hecho, se llama esperanza en estadística, ¿cierto? ¿Vamos bien? Qué bueno que entendamos los promedios. ¿Es un buen modelo predictivo el promedio? ¿Por qué? Sí. ¿Sí? Depende. ¿Depende? Pero modelo predictivo, o sea, yo les diría que no. Claro, porque no considero otras variables, ¿verdad? Les puse un canguro porque vengo de Australia. Tengo muchos animales de Australia en la presentación. Si no tengo más información, es la mejor opción que yo tengo. Entonces, si yo no tengo información, por ejemplo, sobre el próximo curso de estadística que voy a dictar y el promedio fue un 5.5, yo voy a decir que más o menos mis estudiantes van a ser de 5.5, ¿cierto? Si no sé nada de los estudiantes. El problema es que es un modelo malo. De hecho, ¿se acuerdan de ANOVA, esa técnica que usamos mucho para comparar peras, manzanas y gatos entre ellos? Porque tenemos 3 variables, ¿cierto? Ya. ANOVA siempre compara mi modelo predictivo, que es la separación de varianza en 3 grupos, contra el peor modelo posible, que es... Perfecto. Entonces, siempre nosotros vamos a considerar que el promedio es un dato descriptivo, pero también es un modelo predictivo, pero va a ser el peor modelo posible. ¿Vamos bien? Ya. Entonces sabemos que el modelo sirve, pero no tanto. Como soy clínico también quiero relativizarles todo. ¿Dale? Perfecto. La correlación también es un promedio, ¿sabían eso? ¿No? ¿Sí? ¿Quién sabía que la correlación es un promedio? Soy especial. Me siento único. Ya, les voy a explicar la correlación desde el punto de vista de Cristóbal. ¿Ustedes saben multiplicar? Perfecto. ¿Qué pasa si yo multiplico positivo por negativo? ¿Me da? Positivo, ¿verdad? ¿Qué pasa si multiplico negativo por negativo? ¿Me da? Positivo. Nadie dijo negativo, ¿verdad? Buenísimo. Positivo. Entonces, cuando yo multiplico positivo por positivo, o negativo por negativo, me da positivo. Lo que quiere decir que son consistentes.
¿Se entiende eso? Entonces yo puedo multiplicar valores y con la multiplicación de valores yo puedo saber si las cosas son consistentes o no. Y cuando multiplico positivo por negativo me da negativo. ¿Y negativo por positivo? Lo mismo, porque las multiplicaciones son simétricas. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, ¿verdad? Entonces, es inconsistente. Y esto es la base de una multiplicación de álgebra muy simple que se llama el producto punto. Yo multiplico dos vectores y sé si es que son consistentes o no, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era la fórmula de la varianza? ¿Más o menos? ¿Se acuerdan que la correlación es una varianza estandarizada, no? ¿Sí? ¿No? No, la desviación estándar al cuadrado es la varianza. O en verdad yo te diría que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Pero somos dos escuelas de pensamiento que llegamos a lo mismo, ¿cierto? Son religiones. Ahora les muestro la fórmula de la covarianza. Fíjense que la fórmula de la covarianza tiene el operador sumatoria, ¿lo ven? Y el operador sumatoria dice suma todas estas cosas que vienen después. ¿Vamos bien? Y tengo dos cosas ahí que son interesantes. Tengo la desviación de una variable x, digámosle, cuán alto estoy yo o bajo estoy yo en reestructuración cognitiva o cognitive reappraisal, en reevaluación cognitiva. Y tengo el promedio de las personas, entonces yo puedo estar más alto o menos alto, ¿verdad? Yo puedo estar sobre el promedio, Alex puede estar sobre el promedio, alguien está bajo el promedio y así. Entonces me va a dar valores positivos y negativos, ¿verdad? Entonces aquí tengo un valor que va a ser positivo y negativo. Hay que tener otro valor que va a ser positivo y negativo también, que puede ser mis valores de depresión. ¿Estoy más alto que el promedio en depresión o más bajo que el promedio en depresión? ¿Vamos todos entendiendo esto? Perfecto. Ahora, ¿ven esto que está ahí abajo? ¿Qué pasa si yo le saco el menos 1? Se parece a un promedio, ¿no? Nos confundimos con el menos 1, ¿verdad? Pues miren, promedio, no promedio, promedio, no promedio, ¿cierto? ¿Por qué? Lo que estamos haciendo acá es que en verdad estamos calculando el promedio de cuán consistentes son pares de variables o las personas en si son consistentemente arriba del promedio, consistentemente abajo del promedio, tienden a ser más inconsistentes. ¿Me van siguiendo? Y yo después lo divido por n, como le doy un ponderador, que todos pesan lo mismo, pero hago este n-1, ¿por qué? Ese -1 que también aparece en la fórmula de la varianza, es cuando yo no conozco las cosas poblacionales, si la divido por algo más chiquitito de lo que sea, va a crecer más grande. Cuando el denominador es más chiquitito es más grande, ¿verdad? Lo que significa que voy a sobreestimar la varianza porque hay incertidumbre. Voy a pensar que es más grande. Hago lo mismo con la covarianza. Pero en verdad es un promedio. ¿Me van siguiendo? Entonces, fíjense que la covarianza es como una especie de promedio de cuán consistentes son las personas en mi muestra, si están por sobre el promedio en las dos variables consistentemente o si son inconsistentes. ¿Me siguen? Perfecto. El tema es que si yo lo quiero transformar a correlación, lo divido por el producto de las desviaciones estándar, porque no está al cuadrado, de escuelas de pensamiento distintas, ¿cierto? Y eso me va a dar ahora una medida que está estandarizada entre menos 1 y 1. Pero en esencia, la correlación es un promedio, básicamente, de consistencia. ¿Me siguen? Entonces, cuando yo hago una correlación, imagínense que estos son datos falsos, los acabo de inventar ayer cuando hacía esta presentación medio hipomaníaco por el jet lag. La covarianza de esto es menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que es una correlación negativa, ¿verdad? Y una correlación negativa de 0,54. Fíjense que la línea que mejor nos va a representar esto va a ser como así, ¿verdad? Que es cuando hacemos una correlación. Ahora fíjense que acá tengo persona X ahí, negativo, positivo, esto me da negativo. Después negativo, positivo, me da negativo. ¿Me van siguiendo? Pero fíjense que si yo quisiera interpretar entonces qué significa la correlación en términos concretos, significaría, si encuentro a alguien que está por sobre el promedio en reevaluación cognitiva, por ejemplo, es más probable que esté en promedio bajo el promedio de presión. ¿Me siguen? Ese es el significado de una correlación. Por eso decimos que no implica causa y muchas otras cosas más. Pero en la misma correlación tenemos a Luis. Y Luis tiene los dos positivos. Está más alto en las dos. Es una persona que está más alto del promedio en reevaluación cognitiva y más alto del promedio en depresión. Y existe Luis. Tenemos a Laura también. Y Laura está también por sobre los dos en lo alto. Y Laura es la que está más alto en los dos. Una persona que reevalúa un montón y está súper deprimida. ¿Les parece consistente eso? ¿Existen personas así? Los vemos en la clínica, ¿sí? Son constantemente que están tratando de cambiar su relato y lo pasan mal. Razonable. Y Román, negativo, negativo, está bajo el promedio en las dos. Es razonable, ¿verdad? Entonces, una correlación no quiere decir que Luis, Laura y Román no existan. Solo que no son representados por la tendencia central.
¿Vamos bien acá? ¿Son casos relevantes, Luis, Laura y Román, en términos sustantivos para nosotros que hacemos clínica? Sí, pues porque nosotros vamos a trabajar con Luis, Laura y Román, no vamos a trabajar con R-054, ¿cierto? ¿Son error? El problema es que usualmente los tratamos como error, ¿sí? Ahora, ¿lo sacamos? Sí, esto es error, esto es lo que no explica mi modelo. Ahora les voy a contar un secreto del error. El error no es error de ustedes, ni del mundo. El error es error del modelo. El modelo no está siendo capaz de representar cosas, por eso comete errores con esas personas. A eso es lo que le llamamos error. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces el koala nos dice que la tendencia central no nos representa a todos. ¿Vamos bien? Súper. Incluso cuando hacemos pruebas T, cuando hacemos pruebas en ensayos randomizados que nos gustan un montón porque también podemos probar tratamiento. Fíjense, hay una línea de superposición entre las dos distribuciones de una prueba T. Esto es un gráfico de una prueba T que es estadísticamente significativa. Eso quiere decir que tengo personas que se comparten entre los dos grupos, personas que no mejoraron, personas que mejoraron en ambos grupos. ¿Me siguen? Ya. ¿Qué les parece eso? Es natural. Es cómo funciona la ciencia, ¿sí? El tema es que tendemos a ignorar eso. Ahora, ¿por qué esto que yo les estoy contando podría ser un problema? Llevamos años y años y años de ciencia psicológica donde hemos hecho los mejores esfuerzos por ayudar mejor a las personas. Año también donde no teníamos la capacidad de poder medir a las personas muchas veces para hacer modelos individualizados, porque eso es caro y es difícil. Hoy día que tenemos smartphones y tenemos técnica y a veces tenemos dinero, podemos hacerlo. Pero en general no podemos hacerlo. Entonces, lo que hemos hecho, a mi juicio, es que hemos hecho una ciencia que nos ha ayudado a avanzar un montón. Sin embargo, los tamaños de efecto que tenemos en psicoterapia son moderados, ¿sí? Y todos conocemos eso. Y además de ser tamaños de efectos moderados, más o menos un 50% de las personas no mejoran. Estamos mucho mejor que antes con la ciencia que tenemos, 100%. De hecho, hemos hecho esfuerzos que son bacanes. Y nos encantan los esfuerzos que hemos hecho. Pero tenemos espacios de mejora. Ahora, algunas personas también se deterioran con la psicoterapia. Y es algo que tendemos a ignorar. Este metaanálisis de rates of deterioration, de tasas de deterioro, de Pinku-Ispers, con equipo, muestra un 4%, más o menos, hasta 10% de tasas de deterioración en personas en psicoterapia. O sea, a nuestro trabajo a veces a las personas les hace mal, ¿sí? Y eso es algo interesante porque hemos tendido a ignorar eso, porque no son fármacos con los que trabajamos, entonces no es tanto como que te voy a dar una benzodiazepina que te va a volver adicto, pero sí yo puedo conversar con una persona y hacer que se sienta peor, ¿sí? Esto es importante porque nuestro foco en los promedios, que en general las personas mejoran, nos hace, por ejemplo, ignorar este tipo de cosas en nuestros estudios. Y se fija en este estudio que salió en la Psychotherapy Research en 2024, de los efectos negativos, solamente estaba buscando qué estudios buscaron efectos negativos y los midieron. De 1430, 30% mencionaron outcomes negativos, que son básicamente personas que dejaron el tratamiento, ¿sí? Y solo 57 monitorearon efectos negativos potenciales en el target de intervención. ¿Qué argumento quiero hacer con esto? No está mal hacer ciencia de promedio. Yo hago ciencia de promedio, con Alex hacemos ciencia de promedio todo el rato, nos encanta, es algo que nos sirve y nos ayuda a avanzar. Pero nuestro foco en los promedios creo que nos ha generado una forma de pensar la vida en la que a veces ignoramos las cosas que se salen de la tendencia central, ¿sí? Y es difícil gestionar y generar herramientas que nos permitan ver aquellas cosas que se salen de la tendencia central. ¿Vamos bien? Dale. ¿Qué tiene que ver todo lo que les dije con los promedios entonces? A mí lo que más me interesa estudiar, yo no estudio cambio en psicoterapia, hay otros héroes y heroínas que hacen eso, yo estudio psicopatología en general, vieron mi pingüino. Y los procesos de mantención o remediación usualmente se utilizan y se estudian en cambio entre individuos, a través de correlaciones, a través de regresiones, a través de comparaciones de pruebas T, ANOVA y las técnicas que tenemos a la mano para hacer eso, ¿cierto? El tema es que usualmente hacemos esta comparación de grupos, por ejemplo, que es la base de los RCT, que es lo que utilizamos como disciplina para poder probar que nuestras intervenciones funcionan. Y menos mal que tuvimos esa etapa y que lo seguimos haciendo porque podemos mostrar que nuestras intervenciones o funcionan mejor las intervenciones más cortas que las que ya tenemos, como el estudio Andes, por ejemplo, que estamos haciendo para poder evaluar una terapia DBT corta, para saber si funciona igual que la larga. Si eso lo hacemos así sería buenísimo, porque DBT es caro y difícil de entrenar.
Entonces, eso es un punto. Y otro punto que es importante, viene un teorema derivado de la física, que es el teorema ergódico. ¿Conocen el teorema ergódico? Teorema ergódico es un teorema que dice que yo puedo extrapolar los insights de las comparaciones entre individuos o entre unidades, átomos, moléculas, lo que sea, solamente bajo ciertas asunciones que son estrictas. Y las asunciones que son estrictas son asunciones usualmente que se llaman de estacionalidad. Misma varianza en el tiempo, misma desviación estándar, sin cambio de tendencia, y que apliquen los mismos procesos para todos los individuos. ¿Sí? Ese es el teorema ergódico. Se ha comprobado un montón en física, en psicología. Molenar ha dicho eso muchas veces y lo hemos ignorado un montón. Varios años lo va diciendo, pero es importante considerarlo porque muchas veces lo que sabemos de comparación entre individuos no se traduce a lo que va a pasar en una persona a lo largo del tiempo. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo digo que las personas en general que tienen más reevaluación cognitiva tienden a estar menos deprimidas, no significa que una persona cuando tiene más reevaluación cognitiva va a estar menos deprimida. ¿Me van siguiendo? Significa que si yo pillo una persona que tiene más reevaluación cognitiva, en promedio es más probable encontrar a alguien que tiene menos depresión. Y son cosas que significan cosas distintas. ¿Vamos bien? Ya. Esto, les digo, nos ha permitido avanzar como disciplina en general para saber qué cosas sirven para distintos problemas. Ahora, no voy a entrar en problemas de la heterogeneidad diagnóstica, que la depresión está en un workshop donde están trabajando depresión, saben que la depresión no es una, son varias, distintas, muchas, y es difícil, caótica, es hermosa y difícil y triste y muchas cosas a la vez. Entonces, al mismo tiempo, la dificultad para poder extrapolar, también tenemos una dificultad con la unidad de medición que estamos teniendo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Estoy presentando puros problemas, disculpen, pero no es mi intención, quiero hacer un argumento. Ahora, creo que para mí el mensaje central acá es que lo general tiene límites. Y yo creo que como disciplina hemos quizás estado encontrando los límites en algunos de los estudios que estamos haciendo en términos generales. Por eso es tan importante la investigación cualitativa, por eso es tan importante la investigación de procesos, que se está mirando mucho más en detalle qué pasa con las personas para poder empezar a ver diferencias y levantar desde abajo hacia arriba. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Estamos todos de acuerdo que lo general puede tener límites? Yo creo que lo estamos encontrando y que esos límites están también explicando por qué las tasas de mejoría en psicoterapia o no mejoran en términos de estudios o van disminuyendo. ¿Sí? Porque lo que hacemos como ciencia puede haberse en algún punto no estar aportando más incrementalmente a lo que estamos buscando. ¿Vale? Ahora sí, el cambio interindividual. Una de las respuestas que proponemos usualmente para esto es estudiar a los individuos a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y hacemos estudios de Ecological Momentary Assessment que nos encantan y con Alex nos obsesionamos con eso durante los últimos 5 años, seguimos obsesionados con eso y lo vamos a seguir estando unos años más, yo creo. Nos da trabajo, entretención y temas para conversar más allá de la vida y la música. Porque los teléfonos inteligentes nos han permitido adquirir datos de alta densidad. Hacer 20 mediciones con 150 personas hace 30 años era una locura. Hace 20 años también, hace 10 años también. O sea, habían héroes y heroínas que lo hacían y ¡wow! Hoy día podemos sacar 50 mediciones por persona y es factible de hacer, ¿sí? No con tantos recursos, se requieren recursos, pero no son extremadamente caros, pero sí requieren plata. Eso nos permite modelar cambio intraindividual, ¿verdad? Y el cambio intraindividual lo tendemos de modelar con curvas de crecimiento, ¿las conocen? O modelos lineales jerárquicos, ¿conocen esos modelos? O HLM, ¿cierto? Y el modelo lineal jerárquico lo que hace, como el mecanismo de funcionamiento, es que en primer lugar va a calcular una regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios, la vieja confiable, para todas las personas. ¿Sí? Después de calcular esa regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios para todas las personas, va a calcular un promedio ponderado de todo eso. Y el promedio está ponderado por cuánta varianza tiene cada persona, cuántos puntos de medición tiene cada persona y otro factor más que se me olvidó. ¿Sí? Ese es el promedio ponderado que yo uso para poder calcular la gran pendiente que se llama. Entonces después calculo un promedio general. ¿Me siguen? Entonces un promedio general donde las personas que tienen más datos y yo considero que son más confiables, aportan más al promedio general. Entonces puede que Alex tenga varios datos, pero es caótico, entonces aporta menos. Yo aporto más, porque soy estable en el tiempo. ¿Me siguen? Perfecto. Ahora, luego de que yo calculo la gran pendiente, hay una cosa que no nos dicen mucho, que después yo voy a recalcular estas pendientes individuales. ¿Sabían eso? Y las recalculo por un factor que se llama factor de shrinkage o factor de contraimiento. Y el factor de contraimiento tiene peso y va a acercar más a la gran pendiente aquellas pendientes que yo vea que son un poquitito más caóticas, por decirlo así. ¿Me van siguiendo? Ese shrinkage factor es una forma de estabilizar el gran promedio
para que cuando yo meto nuevos casos en el modelo, que no lo hacemos porque eso se hace en Machine Learning, no tanto en estadística inferencial, pero si yo llegara a meter más casos, el promedio no va a oscilar tanto, entonces se vuelve estable, ¿sí? Si vemos a Rodenburg y Brick, no sé cómo se dice ese apellido, pero Brick en 2002, que sistematizan los modelos lineales jerárquicos que utilizamos hoy en día, van a decir que el weighted average o el promedio ponderado, beta 0j, que es este gran, vamos a trabajar solamente con gran intercepto, cualquier pendiente, es óptimo en el sentido que ningún otro estimador tiene menor mean square error. O sea, si yo le entregara más datos, va a el promedio general ser más estable y predecir mejor. Hay un tema, que el promedio general está sesgado, o todas las pendientes que yo estoy estimando están sesgadas hacia el cero. Entonces yo lo que voy a hacer es sesgarlas hacia el promedio general, las pendientes individuales, para poder yo estabilizar. ¿Me van siguiendo? Vale. Ese sesgo que yo incluyo está por diseño, porque tiene un objetivo. Entonces no es que digamos los modelos lineales jerárquicos son malos, los usamos un montón, yo los uso, me encantan, pero tienen ese sesgo incluido y es importante considerarlo. ¿Por qué esto es importante? Porque este shrinkage factor lo que hace es drásticamente reducir la varianza original. ¿Se ven esta curvita verde? Acá lo que estoy haciendo es estableciendo el tamaño de efecto entre la adicción a internet en el tiempo -1 con ansiedad social en el tiempo siguiente. ¿Me van siguiendo? Y estos son los tamaños, los betas de cada persona, distribuidos. El modelo lineal jerárquico, fíjense cómo drásticamente disminuye la varianza, ¿sí? Ahora fíjense, acá está el 0, ¿verdad? Probablemente el valor central, que es el gran promedio que nosotros vamos a tener, va a estar como en 0,1. ¿Me siguen? Y muy poquititos casos van a ser negativos, se van para el otro lado. Entonces yo voy a sentirme muy confiado que cuando las personas usan internet de forma descontrolada, la mayoría se pone más ansiosa social, que es lo que estudio yo. ¿Me siguen? El tema es que si nosotros calculamos las correlaciones brutas, tenemos hartas personas que tienen valores negativos. Hartas personas que cuando pierden el control de su uso de internet se sienten menos ansiosos sociales. Y esos casos existen y son reales. ¿Me van siguiendo? Vale. Entonces el problema con el shrinkage factor es que nosotros tenemos un buen promedio general, pero nos cuesta llegar a los datos individuales. Y cuando yo reconstruyo las pendientes individuales no me sirven mucho. Lo mismo mostramos en un capítulo del libro de medición de mindfulness, donde estamos relacionando la conciencia emocional con síntomas depresivos, ¿sí? Ahora, ¿qué es la idionómica? La idionómica es un neologismo inventado por Steve Hayes, que inventa neologismos todo el rato, que significa análisis ideográfico a nivel individual y nómica, análisis nomotético. Lo que buscamos es una estrategia analítica, no es un método, no es una técnica en específica, que busca hacer todos los esfuerzos para conocer las cualidades individuales, ver individuos y luego generalizar a nivel grupal si es que es razonable. ¿Me van siguiendo? Entonces, hago modelos individuales, luego generalizo, en lugar de hacer el modelo individual y acercar a todas las personas al modelo general. ¿Me siguen? Dale. Se realiza mayoritariamente con datos de alta densidad. Estamos viendo cómo hacerlo con datos que no sean de Ecological Momentary Assessment, porque efectivamente también se puede ver eso, como le mostramos a Luis, Laura y a Román. ¿Y cómo lo estamos explorando por ahora? En general lo que estamos haciendo ahora es hacer modelos individuales, por ejemplo Arimax, que son modelos de series de tiempo, donde yo puedo tener una sola serie de tiempo. El modelo que se utiliza para predecir el clima. Son modelos de series de tiempo donde yo puedo saber con un solo individuo su propio modelo y saber cuánto tengo que mirar para atrás para poder predecir el futuro, cómo predice otra cosa, qué pasa si es que tiene un cambio inesperado, cómo cambian las cosas, tiene hartos parámetros, ¿vale? Y esto nos permite decir, por ejemplo, si nosotros hacemos todos estos modelos individuales, ¿cuántas y qué personas tienden a sentirse más ansiosas sociales tras perder el control de uso de internet? Que es una pregunta distinta, porque no es la pregunta de si esto causa esto en general, en todas las personas y en la vida. ¿A cuántas personas les pasa esto que yo creo que pasa? ¿Me van siguiendo? Segundo, también nos dice cuántas personas les pasa lo contrario. Y eso es re interesante. Por ejemplo, en este mismo modelo que yo les mostré, tengo todas estas personas con la línea verde que tienen estos modelos que son estadísticamente significativos, donde efectivamente pierdo el control del uso de internet y me pongo más ansioso. Pero tengo esas personas que no. Tengo sus Romanes, tengo sus Laura y sus Carlos. ¿Me van siguiendo? Dale. Y esto es interesante, porque nos está diciendo que lo que nosotros estamos encontrando como tendencia central puede no estar representando los individuos a los que queremos servir y tratar, como esos y esos. ¿Cómo lo hacemos que encontramos? Les muestro, por ejemplo, cómo funciona este algoritmo. Corremos todas las series de tiempo para todas las personas, y luego corren las series de tiempo para todas las personas
podemos ver todos los parámetros de la serie de tiempo para todas las personas y podemos ver la heterogeneidad en un metaanálisis, porque ahora podemos tomar a todas las personas como estudios individuales y hacer un metaanálisis. ¿Sí? ¿Conocen el típico I-square de heterogeneidad o el error de predicción? Cuando el I-square es mayor a 50, tratamos de no confiar mucho en esos resultados porque hay mucha varianza real que está explicada por heterogeneidad, ¿verdad? Más bien la norma nos encontramos cuando reanalizamos los datos y nos encontramos 75, 80, 90% de heterogeneidad. Eso quiere decir que esos promedios que estamos encontrando no son tan representativos de lo que queremos ver, ¿vale? Eso no quiere decir que no sean un dato importante, son datos interesantes, pero de una tendencia central que puede no ser muy representativa. Luego, comparamos Arimidex, por ejemplo, con HLM en sus promedios. Fíjense cómo cambia la varianza HLM, que es sustantivamente más pequeña que hacer los datos individuales o las correlaciones. Y lo que más me interesa acá, fíjense, cuando yo trabajo con HLM, el número de casos que son contratendencia o voces que se cambian, tengo 4. En las correlaciones son 23 o 24. Entonces hay 20 casos que yo dije que se sentían mejor o menos ansiosos sociales después de adicción a internet. No, tú sí, porque el modelo lo dice, ¿sí? Y eso es interesante de ver, porque lo que nos quiere decir eso es que hay personas por ahí que no estamos reconociendo. ¿Se entiende como la idea de la ideonómica? Que es reconocer a las personas primero y después generalizar. En la literatura reciente, por ejemplo, acá estaban viendo determinantes del bienestar, y ya estoy por cerrar, Alex, para tu tranquilidad, para las preguntas. Y lo que encontraron acá, de nuevo, alta heterogeneidad en general en distintas muestras. Fíjense cómo reconocer mis necesidades y sentirme solo, efectivamente, mientras más reconozco mis necesidades, esto los dieron vuelta, me tiendo a sentir en general menos solo, pero hay casos que pasa que sí. Y en todos los casos nos vamos encontrando con personas que son casos negativos, que efectivamente existen, en todas las cosas. Permitir mis pensamientos y efectos, o sea, mis sentimientos y efectos positivos. No siempre es así. Pensar en valores y efecto positivo. También tenemos estos efectos. A estos efectos donde pasa justo por el medio se anulan y sale un estimado que no es estadísticamente significativo, le llamamos equisincrático, como idiosincrasia y equilibrio, ¿vale? Porque también pasa que de repente en ciencia nos encontramos con un efecto que no es estadísticamente significativo ni el promedio. Y eso a veces pasa porque a algunas personas le hace mal y a otras personas le hace bien. Y eso es información útil. ¿Vamos bien? Súper. Esto lo hicimos con HLM en un estudio que publicamos recientemente para poder entender qué cosas llevaban a que las personas fueran más adictas a Internet. Y dentro de eso encontramos personas que en ambos casos, por soledad o por evitación social, tendían a utilizar más, a perder el control de su uso de Internet. Pero personas que ninguno de los dos y personas que uno solo, ¿sí? Y estos son clústeres de personas que luego podemos estudiar, a los que les podemos hacer entrevistas cualitativas para preguntar qué está pasando y cómo podemos avanzar con la ciencia, porque de una u otra forma nos dan perfiles distintos de personas. Este estudio se replicó ya, todavía la replicación no está publicada, que es un estudio que le llaman los estoicos. Vieron personas que hacer cosas que les eran significativas o tomar acciones coherentes con sus valores, típico de la terapia de aceptación y compromiso, ¿cierto? Se asociaba a malestar y lo hacían igual. Y cuando estaban estresados, los estoicos, que no eran tantos, tendían a hacer más cosas que tenían que ver con sus valores, pero no tenía nada que ver con su felicidad, ¿sí? Entonces eran personas que por ahí quizás son cuidadores, quizás son personas que lo hacen porque tienen coherencia con sus valores, son contracorrientes, pero existen, versus los no estoicos que efectivamente hacer cosas que tenían que ver con sus valores, encontrábamos la típica asociación con la felicidad. ¿Me van siguiendo? Este estudio lo replicaron con otra muestra, eso va a ser, no sé cuándo va a ser publicado, pero sé que lo replicaron. Y pasos siguientes, porque yo les dije, hay mucha heterogeneidad. Y con lo que nos hemos encontrado explorando esto, es que hay caos. Y nos encontramos con caos y que todo es heterogéneo y no sabemos qué hacer, entonces estamos tratando de encontrar formas de reordenar las cosas de las bases hacia arriba. Para eso existe Machine Learning, entonces estamos buscando algoritmos de clasificación, cosas varias, pero todos los algoritmos de clusterización que lo hemos probado todos no nos han funcionado para reducir heterogeneidad. Y a mí se me ocurrió una idea, porque yo tengo un pensamiento más sistémico en términos de psicopatología, de qué pasa si tomo teoría de redes, Network Theory, Network Analysis, pero no meto todas las variables a la parrilla, sino que uso solo 3, hago un loop. Porque yo por lo menos como clínico, cuando trabajo con mis pacientes, trabajo con 3, 4 cosas, en general que son los puntos focales, no vamos a hablar de los 25 factores que te afectan en tu malestar. Entonces agarré los síntomas depresivos, una muestra de 121 personas, usar internet para desconectarse de las preocupaciones, que es el típico link funcional,
como que en verdad me siento mal, TikTok, pum, gatitos, ¿sí? Y que eso me lleva a perder el control del uso de Internet y que eso me lleva a tener más síntomas depresivos. Y me pregunté, ¿cuántas personas de toda la muestra tenían estos 3 links? Porque si yo hago un análisis general, esto aparece como un modelo de mediación y todo bonito, ¿sí? Y me encontré que solo 19 tenían esos 3 links, coherentemente. Pero esos 19 tienen 3,5 veces mayor probabilidad de perder el control de su uso de Internet. 3,5 veces una regresión logística, es mucho. No tienen diferencia en sus niveles de síntomas depresivos y la heterogeneidad que había en este link y este link bajó de 75 a 35%. No así en este, no tengo idea por qué. Estamos estudiándolo, ¿vale? Entonces estamos tratando de ingeniarnos formas de hacer esto y también formas automatizadas de hacer esto. Ahora, ¿cómo se hace esto? Tenemos un paquete de R disponible para todo el mundo porque queremos democratizar poder hacer esto, porque antes eran muchas líneas y miles de líneas de código para hacerlo, ahora lo pueden hacer con 3. Ahí está, si lo quieren descargar, creo que van a tener la presentación, es gratis, falla un montón, mándenme los fallos, porque esto está en R recién y lo vamos a subir a GRAN yo creo que a fin de año, así que todavía está en GitHub. Fíjense que para poder hacer todo eso, esto me hace el análisis individualizado de todas las personas y me tira los 3 plots que les mostré, de una, 4 líneas de código. Y ese loop que les mostré de cuántas personas tienen el loop, se hace con esa línea de código. Y ustedes lo pueden reducir más porque tiene todas las opciones por defecto. Y lo que vamos a hacer ahora, porque tuve reunión ayer, es que además vamos a hacer la comparación de disminución de heterogeneidad y todo eso, y le vamos a dar también un carácter más funcionalista. Ahora sí, tiempo para preguntas, muchas gracias. Pongo un gato porque también me gustan los gatos.